Muy bien, buenos días a todos. Vamos a ver nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio. Capítulo 4, versículo 13 comienza diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Esto indica que Pablo estará comenzando un nuevo tema a considerar con los hermanos. El domingo pasado hemos visto que el apóstol Pablo exhortó a conducirse de una manera que agrada a Dios ante el inminente regreso de Cristo por su iglesia. Y aquí Pablo va a hablar y va a tocar un tema doctrinal, pero vamos a leerlo antes de poder encontrar realmente el mensaje que Pablo quiere darnos también, la palabra de Dios nos quiere dar en esta mañana. Así que vamos a leer el versículo 13 hasta el versículo 18 en esta mañana. Dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y aquí Pablo en este pasaje estará en cierto modo corrigiendo la perspectiva que los tesalonicenses tenían de la muerte, para que ellos pudieran vivir el presente a la luz del regreso inminente del Señor Jesucristo. Estos hermanos estaban teniendo una inquietud con respecto a ciertas promesas que vamos a ver que Pablo ha instruido a la iglesia, pero en ellos ha surgido una preocupación, y justamente de aquellos hermanos que habían pasado por la muerte. Y aquí Pablo justamente estará tratando ese tema, corrigiendo la perspectiva que los tesalonicenses tenían de la muerte de sus hermanos ante el regreso inminente del Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana también nosotros necesitamos tener una perspectiva correcta del futuro para que nuestro presente sea lleno de esperanza. Ese es el mensaje para nosotros en esta mañana. Esa es la propuesta de las Escrituras para nosotros. Necesitamos tener una perspectiva correcta del futuro para que nuestro presente sea lleno de esperanza. Es necesario que nos coloquemos en tiempo y lugar y espacio de esta carta. Normalmente, siempre que se enseña el aspecto doctrinal de los eventos del futuro, la escatología, se utiliza 1 Tesalonicenses, 1 Corintios, Juan capítulo 14, como hemos leído hoy. Pero lo interesante de esos 3 capítulos, sus objetivos no son brindar información teológica solamente. El principal objetivo de esos 3 pasajes es alentar, es consolar. Fíjense Juan 14, cómo comenzamos la lectura hoy. ¿Se acuerdan? Lean Juan 14:1. ¿Alguien lo puede leer nuevamente? Muy bien. El mismo Señor Jesucristo comienza de esa manera: no se turbe vuestro corazón, brindando aliento. 1 Corintios capítulo 15 y el último versículo ahí del capítulo 15 que dice, justamente allí Pablo en los versículos del 50 en adelante estará hablando sobre eventos del futuro y justamente con el mismo tema. Y concluye allí diciendo, ¿lo pueden leer?
Fíjense, ahí está alentando a servir y decir, el trabajo que ustedes están haciendo no es en vano. Pablo nuevamente va a estar alentando a los hermanos. Y aquí justamente el carácter de esta porción también es para consolar, para animar. Tiene un tinte pastoral. Un tinte pastoral. Fíjense el versículo 13 que comienza diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y el versículo 18 concluye diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, el objetivo de Pablo en esta carta, y este pasaje tan conocido y que despierta mucha curiosidad, tiene un objetivo principal. Y el objetivo principal es alentar, consolar a los hermanos. ¿Quiénes hermanos? Los tesalonicenses. ¿Por qué? Ellos estaban inquietos por ciertas instrucciones que Pablo ya le había dado a ellos. Ya le había dado a ellos. Por lo tanto, necesitamos tener una perspectiva correcta. Una perspectiva correcta. Bueno, entonces, pensando en este futuro y en el presente que estamos viviendo, necesitamos de una verdadera esperanza. Hoy día estamos muy preocupados por diferentes cosas, pero realmente necesitamos tener una perspectiva correcta del futuro que nos aguarda. ¿Para qué? Para que nuestro presente tenga sentido. Es interesante porque Pablo comienza hablando de la santidad al principio y luego va a hablar de la esperanza. Porque vamos a ver que son dos conceptos que no se pueden dividir, no se pueden separar. No puede haber una esperanza de que Cristo venga y vivir sin santidad. Es imposible. Pero tampoco se puede vivir una vida santa sin tener una esperanza correcta, bíblica, por la cual anhelamos y esperamos. Por eso las instrucciones de Pablo en esta primera parte, y luego va a concluir nuevamente con más instrucciones. Por lo tanto, debemos entender la esperanza bienaventurada para vivir un presente sin desesperanza. Debemos entender la esperanza bienaventurada para vivir un presente sin esperanza. ¿Y en qué consiste esta esperanza? Bueno, vamos a través de la palabra de Dios encontrar allí justamente 4 enseñanzas que nos ayudarán a entender, como Pablo dice en Tito, esta esperanza bienaventurada. Una esperanza bienaventurada. Y vamos a comenzar con el versículo 13, nuevamente leyendo este versículo, donde dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si leemos detenidamente este pasaje, no podemos, por supuesto, este principio general de lo que es la enseñanza y la hermenéutica. En toda la Escritura el personaje principal es Cristo. Es Cristo. Y en este pasaje es Cristo, sin lugar a dudas. Pero si analizamos, vamos a ver que constantemente se repite la palabra duermen, durmieron, ellos, indicando que Pablo va a estar hablando específicamente de esas personas, de las que ya no estaban con ellos en ese momento, las que habían pasado ya por la muerte. Por lo tanto, aquí el objetivo de Pablo es instruirles a que puedan tener una perspectiva correcta de la muerte y la esperanza a la luz del regreso de Cristo. Ese es el punto aquí de Pablo. Este es el punto de Pablo aquí. Y aquí comienza justamente como dijimos, la frase, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca. Cuando Pablo normalmente escribe en sus cartas, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, en Romanos capítulo 13, este concepto justamente de tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Es porque Pablo quiere introducir un tema. Por ejemplo, también vamos a encontrar que usa la palabra tampoco y hermanos. Fíjense en el capítulo 2 de esta carta de 1 Tesalonicenses.
versículo 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, cada vez que Pablo dice hermanos, es porque él quiere introducir un tema, él quiere enseñar una verdad. Versículo 9 del mismo capítulo, dice allí, porque os acordáis, hermanos, nuevamente va a introducir otro tema. Capítulo 3, versículo 7, dice también allí, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados. Capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis. Y ahí comienza a hablar y exponiendo otro tema. Pablo quiere exponer y dejar en claro que lo que va a decir a continuación es algo muy, muy importante. Y aquí les dice, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Evidentemente aquí Pablo les dice que ellos eran ignorantes, pero justamente esta ignorancia no se refiere a la capacidad de conocer. No es que eran personas que no tenían la capacidad de poder adquirir conocimiento. Aquí lo que Pablo está hablando es el hecho que les faltaba cierto conocimiento. Cierto conocimiento. Esta ignorancia justamente no es por culpa de los tesalonicenses mismos, sino podríamos decir que es por la partida repentina de los misioneros. ¿Se acuerdan? Ellos tuvieron que partir de una manera imprevista y mucha de la enseñanza que ellos ya habían impartido no fue completa. Y como habíamos leído en el capítulo 3, versículo 10, Pablo anhelaba volver a verlos para completar lo que falta a vuestra fe. Entonces, esa era la situación de estos hermanos. Ellos, sin lugar a dudas, podríamos decir, estaban rengos espiritualmente. Pero sabían perfectamente de que Cristo iba a volver. Ellos no eran totalmente ignorantes hasta esta verdad. Fíjense en el capítulo 1, versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar. Estos hermanos conocían, pero no en su totalidad, esta verdad de que Cristo iba a venir por ellos. Pablo evidentemente les había enseñado desde el principio esto. Fíjense en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice allí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, nuevamente esa expresión, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Claramente indica que Pablo ya los había instruido. Ellos ya tenían un conocimiento, pero no era un conocimiento completo. Ellos tenían conocimiento del retorno de Cristo. Ellos tenían un conocimiento de un juicio final. Fíjense en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículo 16. 2:16. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Luego en el capítulo 2, versículo 12 también, dice, y os encargábamos
que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Sin lugar a dudas, ellos tenían un conocimiento del reino, de un juicio y del regreso de Cristo. Por lo tanto, ellos no eran ignorantes totalmente, ellos tenían cierto conocimiento. Pero la situación que se presentó, ellos tuvieron que marcharse. Y como acabamos de ver justamente, algunos que creían que el pronto retorno de Cristo hacía innecesario, vimos la semana pasada, vimos personas que no querían trabajar. El hermano Baldín nos habló acerca de personas que no querían trabajar. ¿Por qué no querían trabajar? Justamente por una mala interpretación del regreso de Cristo. ¿Para qué vamos a trabajar si Cristo viene? Entonces ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Bueno, Pablo por esa razón y ese malentendido era necesario que él instruyese completamente esta verdad. Pero ahora justamente Pablo en este pasaje que consideramos hoy en el versículo 13 podemos ver un segundo malentendido. ¿Cuál es el malentendido? ¿Qué pasa con los creyentes que fallecen antes de la llegada de Cristo? Ellos ya tenían conocimiento de que Cristo venía, de que hay un juicio, pero todos nuestros hermanos que fallecieron en este tiempo, ¿podrán ellos disfrutar de esta bendición de que Cristo un día va a venir por nosotros como iglesia? Esa es la pregunta, esa es la inquietud que ellos tienen. Por eso, esta esperanza bienaventurada, en primer lugar, la primera enseñanza que necesitamos también nosotros entender para tener un presente sin desesperanza, es justamente un enfoque correcto de la muerte. Un enfoque correcto de la muerte. Porque aquí justamente Pablo les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para un propósito. Dice allí, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El sujeto que podemos decir en esta oración son los que duermen. Y justamente aquí Pablo va a utilizar una palabra, un recurso literario llamado el eufemismo. Y uno dice, ¿por qué Pablo va a usar un eufemismo? Bueno, es interesante pensar eso, porque un eufemismo es una manera suave de nombrar algo que no nos gusta escuchar, que quizás es algo pesado, algo desagradable. Entonces una persona usa un eufemismo y para no hablar de muerte, Pablo utiliza el término duermen. Y esto es muy importante en aquellos días. Todos nosotros, en la mayoría de nosotros, hemos crecido en una cultura católica. Y el catolicismo enseña acerca justamente de que el alma y el cuerpo duermen de una manera inconsciente, esperando que un día decida Dios resucitarlo. Ahora, justamente Pablo utiliza una expresión que en el mundo judío era muy común. Tanto en 1 de Samuel y en Génesis encontramos justamente este término dormir. Yo les leo un ejemplo, Génesis 47:30, cuando dice, mas cuando duerma con mis padres, dice, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro con ellos. Y José respondió, haré como tú dices, hablando de su papá Jacob. Ya utilizaban el término dormir, duermen. Pero en el Nuevo Testamento, justamente a menudo la muerte de los creyentes es comparada con dormir. Un ejemplo, Mateo 27:52. Si me acompañan, vamos a buscar allí y leer. Mateo 27:52. Es interesante también porque la palabra cementerio quiere decir lugar para dormir. Así si quieren ir a dormir una siesta hoy, pueden ir al cementerio. Pero la palabra quiere decir eso, lugar para dormir. Ese es el concepto que se tiene. Mateo 27:52 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, ¿cómo dice? Que habían dormido, se levantaron.
Se habían levantado, se abrieron los sepulcros. Menos mal que está esa frase, porque si no, solamente diría, y muchos de los santos que habían dormido se levantaron, van a decir, capaz se van a dormir una siesta, no tenían dónde dormir. Pero menos mal, se abrieron los sepulcros. Juan capítulo 11, famoso pasaje de la resurrección de Lázaro. Juan 11, versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, dice el Señor. Versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. En Apocalipsis capítulo 14 y 13 habla justamente de los que descansan de sus labores. Hechos capítulo 7, versículo 60. Pueden buscar también allí Hechos capítulo 7, versículo 60. Y dice allí, y puestos de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Se acuerdan, Esteban? Y habiendo dicho esto, durmió. A la luz de las Escrituras, siempre podemos ver que este término solo es usado referido al cuerpo, no al alma, al cuerpo. Al cuerpo que está en espera justamente de una resurrección. Y la Biblia específicamente no habla de una inconsciencia del alma. La Biblia nos enseña que el cuerpo duerme, pero que la mente no. El alma no. Nosotros somos personas compuestas de dos partes. Una parte inmaterial y una parte material. Cristianos se disputan entre si somos tripartitos o bipartitos. Ese no es el tema, pero sí somos de dos partes, material e inmaterial. Las Escrituras dejan en claro que el cuerpo, la parte material, duerme. ¿Y la inmaterial? ¿Qué dice las Escrituras? Fíjense en Lucas, capítulo 23, versículo 43. El Señor allí colgado en la cruz se dirige al ladrón arrepentido y le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy dormirás una siesta, ¿no? ¿Qué dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. El apóstol Pablo diciendo allí, capítulo 5, versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y después dice, y presentes al Señor. Presentes al Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y después dice, lo cual es muchísimo mejor. No sé qué hacer, dice Pablo. No sé si estar con ustedes o estar con Cristo, porque eso es muchísimo mejor. Otro pasaje para que podamos entender un poco más, Lucas capítulo 9, versículo 30 y 31, ¿se acuerdan la transfiguración? Y en el versículo 30 dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Para echar un poco más de luz a esta verdad, Apocalipsis 6, versículo 11. Por lo tanto, dice allí, este pasaje, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también, fíjense, que también habían de ser muertos
¿Como quién? Como ellos. ¿A quiénes son ellos? Los que recibieron las túnicas blancas y los que recibieron una instrucción. Quédense ahí tranquilos, esperen hasta que los otros, sus siervos, sus compañeros se mueran. Ahí, para eso uno tiene que estar despierto, para escuchar, ¿no? Bueno, las Escrituras nos habla de que la parte inmaterial está despierta. Está despierta. Por lo tanto, la muerte para un creyente es partir para estar con Cristo. Esa es la muerte para el creyente. Esa es la muerte para el creyente. Y en la Escritura la muerte no es una extinción. No es eso. La muerte es una separación donde Dios, en un acto de soberanía y de poder, separa la parte inmaterial de la parte material. Solamente Dios lo puede hacer. Porque Dios quita y Dios da. Dios quita y Dios da. Solamente Él lo puede hacer. Ahí en Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Por eso la muerte para un creyente es una separación de esa parte inmaterial e inmaterial. Y es necesario aclarar aquí, con todos estos conceptos que Pablo dice que estar con Cristo es mucho mejor, no estaba haciendo una apología al suicidio. No está diciendo eso, no está haciendo eso Pablo. Pablo está diciendo que lo mejor que le puede pasar a un creyente es morir e ir y estar con Cristo. Es lo mejor. La desgracia más grande para el creyente no es morir. La desgracia más grande para el creyente es vivir una vida por las cosas temporales, efímeras, triviales, sin sentido. Esa es la mayor tragedia de un creyente. Perder su tiempo en cosas terrenales, en cosas vanas. Esa es la mayor tragedia. Porque lo mejor que le puede pasar a un creyente es morir y estar ya con Cristo. Lo mejor, lo mejor. Y estos hermanos estaban preocupados, muy preocupados justamente por estos hermanos que habían muerto. Y van a decir, todas estas enseñanzas, Pablo, que nos diste acerca del reino, acerca del regreso de Cristo por nosotros, ¿qué va a pasar de ellos? ¿Qué va a pasar? Bueno, uno se pregunta por qué surge esta preocupación. ¿Se acuerdan cuál es lo más destacable de estos hermanos cuando Pablo les instruye y les anima a que continúen a hacerlo? ¿En qué ellos se destacaban? En amor, el amor fraternal. Una de las razones por las cuales estos hermanos estaban tan preocupados eran por el amor que se tenían unos a otros. Y no podían entender qué iba a pasar con ellos. Por eso dice allí la expresión, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y esto es importante también aclarar porque aquí nos va a presentar la segunda razón por qué probablemente estaban preocupados. No solamente porque los amaba mucho a ellos, sino que también ellos venían de un concepto, acuérdense, filosófico. ¿Se acuerdan cuál fue lo primero que Pablo quería corregir en la vida de los tesalonicenses? ¿Se acuerdan? La inmoralidad sexual. ¿Por qué razón? Porque ellos traían de esa vida vieja ese tipo de conducta. Ahora Pablo va a hacer lo siguiente. En aquel contexto, la muerte era un tema muy serio para las personas. Nosotros normalmente, quizás en un velorio, hablamos o predicamos este pasaje y comparamos con las personas que no tienen a Cristo. No tienen la esperanza de que van a ir al cielo. Y por eso esa desesperación. Pero no es tan así. Ellos creen que tienen la oportunidad de que pueda cambiar el destino eterno de ellos a través de los rezos. Pero el concepto que Pablo aquí quiere hablarles de esto, no está hablando de lo que nosotros entendemos hoy por los que no tienen esperanza. ¿Se acuerdan Efesios capítulo 2, versículo 12, cuando dice
que los gentiles están sin Cristo y sin esperanza. Ellos creían en la aniquilación. Para ellos, una vez que uno muere, se terminó todo. Se terminó todo. Fíjense lo que pensaban algunas personas en aquellos días. Ante la muerte, el mundo pagano se encontraba sumido en la desesperación. Se enfrentaban con ella con una sombría resignación y una árida desesperanza. Uno de los filósofos de aquellos días, Esquilo, decía lo siguiente: una vez que un hombre muere, no hay esperanza que lo resucite. Otro filósofo llamado Teócrito decía: mientras hay vida, hay esperanza, pero no la hay para los muertos. Otro decía, llamado Cátulo: una vez que se pone nuestra breve lumbrera, no nos queda más que una perpetua noche en la que no podemos hacer más que dormir. Algunas lápidas en aquellos días, tétricos epitafios, decían lo siguiente: no era, llegué a ser, ya no soy, no me importa nada. Ese era el concepto que ellos tenían. Y Pablo, cuando les dice: no se pongan tristes como estas personas que no tienen esperanza, de estas personas que pensaban esto: una vez que morís, moriste. Eso sí que es desesperante. Eso sí que es desesperante. Por eso Pablo le dice: no quiero que se entristezcan por esta razón. Porque Pablo no quería que esa tristeza producida por ignorancia se produzca en una desesperación pagana con respecto al futuro. Y ellos estaban empapados de toda esa filosofía y Pablo los quiere corregir. Por eso, para poder disfrutar de un presente con esperanza, tenían que enfocarse correctamente con el concepto de la muerte. Ellos tenían que tener un concepto correcto, un enfoque correcto de la muerte. De la muerte. Podemos concluir este punto con una regla general. La ignorancia conduce a prácticas erróneas y a toda clase de desconcierto en la vida de la iglesia. Era nocivo, era un veneno mortal esta ignorancia si se permitía que quedaran de esa manera para toda la iglesia. Por eso es importante que la ignorancia respecto a las realidades espirituales resulta siempre nociva para el creyente. En caso de los tesalonicenses, se les privó de consuelo y de seguridad. Por eso Pablo aquí quiere corregir la perspectiva del futuro y con respecto a la muerte. Pero no termina ahí. Pablo, en cierto modo, también hoy nos dice que debemos tener la esperanza bienaventurada para vivir un presente sin desesperanza. Y para eso primero tenemos que entender que hay un enfoque correcto de la esperanza. El creyente duerme. Cuando muere, está con Cristo. Y como Pablo dice, es mucho mejor. Ahora en el versículo 14 y versículo 15 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Nuevamente el concepto de dormir. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Aquí Pablo les va a enseñar la segunda verdad o la segunda enseñanza de Pablo, que tiene que ver con los fundamentos de esta esperanza. Pablo les dice: ustedes tienen que tener una esperanza bienaventurada. Y esta esperanza tiene un fundamento. Esta bendita esperanza no tiene una base en las arenas movedizas de la especulación, podríamos decir, filosófica, religiosa, sino realmente podemos ver que esta esperanza tiene dos fundamentos. ¿Cuál es el primero? El versículo 14, la primera parte dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Es interesante que en el capítulo 15 de 1 Corintios, cuando Pablo va a hablar acerca de la resurrección y el regreso de Cristo, comienza los versículos 1, 2 y 3
hablando ¿de qué? Del Evangelio. Presentando lo que es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Dice Pablo, que Cristo murió, que Cristo fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Y aquí Pablo está diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Cuál es el fundamento de esta esperanza? En primer lugar, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Aquí justamente la conjunción sí, donde dice, porque si creemos, no sugiere ninguna incertidumbre, ninguna duda. Nada de eso. Sino lo que está presentando es una secuencia lógica de la situación. Aquí la expresión, si creemos que Jesús murió y resucitó, no es condicional. Esto no es una condición. Es más bien una afirmación, y esto se podría leer de la siguiente manera. Puesto que creemos que Jesús murió y resucitó. Esa es la manera que deberíamos leer este pasaje. Puesto que creemos que Jesús murió y resucitó. Y los creyentes de Tesalónica justamente no dudaban de esta verdad. Para nada. ¿A quiénes esperaban de los cielos? Al Dios vivo y verdadero. Ellos tenían este conocimiento. Pero la declaración justamente simple aquí del apóstol resume toda la riqueza de la obra expiatoria de Cristo. De toda la obra de Cristo en la cruz. Y provee justamente el fundamento necesario para que un día la iglesia pueda ser reunida con todos los santos. No nos olvidemos que la muerte de Cristo satisfizo todas las demandas de la santidad y de la justicia de Dios. La Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Entonces, ¿cómo alguien puede reunirse con el Señor cuando Él es luz? Él es santo. Por eso el fundamento de esta esperanza es el Evangelio de Cristo. Segunda de Corintios 5:21, pasaje conocido, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Fuimos declarados justos. Por eso el día que Cristo venga por nosotros y nos reciba en las nubes, desde ahí ya podemos estar ante Él, porque fuimos declarados justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y es importante que Pablo justamente no usara la metáfora aquí de dormir. Es interesante eso, ¿no? Cuando habla de los muertos, dicen que duermen. Pero aquí en el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió. ¿Por qué no dice durmió? Nosotros cantamos ese himno, dice, el dueño del mundo durmió. Eso hay que borrarlo. El dueño del mundo no durmió, y por más poético que suene, Él no durmió. Él murió. Él murió. Jesús experimentó toda la furia de la muerte. Toda. En todas sus dimensiones. En todas sus dimensiones. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El vivo murió para darle vida a los muertos. Eso hizo Cristo. Por eso esta esperanza se basa en el Evangelio glorioso de Cristo. Su muerte transformó la muerte de los creyentes en un sueño, en un dormir. La muerte se convirtió en un sueño por la obra de Cristo, en un dormir. Y es una metáfora justamente adecuada en la cual transforma todo el concepto de la muerte. Para nosotros los cristianos, ¿no? La muerte nos separa de otros, nos separa de nuestros seres queridos, separa nuestro cuerpo de la parte inmaterial. Pero Romanos 8:38, y gloria a Dios por ese versículo, como dice que, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios. El amor de Dios. ¿Le pone contento eso, alegre, seguro? Nada, nada.
Primera de Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55, si pueden buscar, por favor. Primera de Corintios 15, 54 y 55. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí sorbida es la palabra sorbete, ¿no? La conocemos. En cierto modo, ¿qué está diciendo allí Pablo? La muerte fue tragada por Cristo. La muerte fue tragada, se la comió. Eso hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Esa es nuestra esperanza por la cual, porque Cristo ya venció a la muerte y asumió todo lo espantoso y terrorífico de la muerte, Cristo lo asumió para quitarlo de nosotros y darnos una esperanza, un enfoque correcto de la muerte. Y este es uno de los fundamentos. Luego dice también el pasaje, y resucitó. La resurrección de Cristo indica que el Padre aceptó el sacrificio. Filipenses capítulo 2, versículo 8, si me acompañan por favor. Filipenses 2:8, hablando de Cristo y su humanidad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y lo exaltó hasta lo sumo. Eso habla de su glorificación, de su exaltación, de su resurrección. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo prueba que Él conquistó el pecado, conquistó a la muerte y se hizo la fuente de la vida de resurrección para todos nosotros, los cristianos. Para todos. Primera de Corintios 6:14. Si me acompañan, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, y dice, y Dios que levantó al Señor, fíjense, también a nosotros nos levantará con su poder. El mismo poder que resucitó al Señor de la tumba, el día, si experimentamos la muerte, el mismo poder nos va a resucitar a nosotros. El mismo poder. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice el versículo 20. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias o los primeros frutos de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir esto? Pero Lázaro resucitó primero que él. No, aquí está hablando de los que resucitaron para no volver a experimentar la muerte. Lázaro después experimentó otra vez la muerte. Aquí está hablando de aquellos que fueron resucitados solamente hasta ahora Cristo para no volver a morir. Y Él es el primer fruto, dice. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. Segunda de Corintios capítulo 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Evidencias claras, fundamentos claros de esta esperanza. Si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y Pablo puede concluir aquí sabiendo que Dios lo va a resucitar y lo va a llevar a la presencia de Jesús.
Y Dios va a tratar a todos que murieron, a todos los que murieron en Cristo, a todos nuestros seres queridos que murieron en Cristo, los va a tratar de la misma manera que los trató a Jesús, resucitándolos. Es promesa del Señor. Es promesa del Señor eso. Por eso la resurrección de Cristo es fundamental. Es fundamental. El cristianismo se demora si le quitamos la resurrección de Jesús, porque es un elemento esencial de la fe. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué cosa? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección de Cristo. De modo que la expresión aquí siguiente debió traer un alivio tremendo a estos hermanos. Ahí en 1 Tesalonicenses, versículo 14, cuando dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dios va a tratarnos, si es que pasamos por la muerte, y con todos aquellos que ya han pasado por la muerte, nos tratará como a Cristo trató, resucitándonos. Amén por eso. Resucitando. Por eso nuestra confianza no es una cuestión, es una cuestión de fe. Creemos que Jesús murió y resucitó. Pero para esto no se trata de una fe ciega. Se trata de pruebas, como dice Hechos, indubitables. Hay evidencia. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Necesitamos estar convencidos de esa verdad. Convencidos. Cuando las personas nos preguntan, ¿cómo puedes demostrar que tu Dios está vivo? Vos le tenés que preguntar, dame evidencias de cómo yo puedo saber de que mi Dios está muerto. Que te lo demuestre. Porque no hay forma. No hay forma. Y Pablo dice que el fundamento de esta esperanza es el Evangelio. Pero también dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En palabra del Señor. Esto no es especulación de Pablo, no se le ocurrió o lo escuchó de otro. Aquí dice esto es palabra del Señor. Esto tiene un tono autoritativo justamente de un escritor inspirado que revela lo que Dios le ha mostrado. No sabemos muy bien a qué palabra del Señor se refiere. No sabemos si es alguna enseñanza que el Señor dio en los evangelios o en algo que no está registrado y que ahora Pablo lo registra, o quizás fue algo que el Señor mismo se lo reveló cuando fue arrebatado al tercer cielo. No lo sabemos, no lo sabemos. Podemos especular, pero más allá de todo eso y cómo haya sido, Pablo se basa que la autoridad de esto es la misma enseñanza del Señor. La misma enseñanza del Señor. Y es interesante como Pablo dice aquí, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nuevamente, el punto, durmieron. Esa inquietud en la mente de los lectores. Y es interesante aquí porque esta verdad afectó tremendamente al apóstol Pablo. Fíjense, Pablo estaba tan expectante que dice acá, por si llegamos nosotros a pasar por la muerte. En ningún momento dice eso. Pablo dice que nosotros que vivimos, eso que indica que Pablo estaba expectante a que cualquier momento Cristo venga por la iglesia. Y él allí expectante a todo eso. Eso quiere decir que él vivía ese momento. Yo les cito, 1 Corintios 7:29, Pablo decía, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo es corto. 1 Corintios 16:22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El Señor viene.
Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice: vuestra gentileza sea concedida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esa era la mentalidad, la perspectiva y el presente del apóstol Pablo. Él no se veía muerto. Y eso que pasó, y pasó por el umbral de la muerte, y el Señor no se lo llevaba. Pero dice, el Señor viene. Este evento lo cautivaba, afectaba su presente. Por eso esta esperanza bienaventurada lo hacía vivir un presente sin desesperanza. Y Pablo estaba constante. La iglesia primitiva se saludaban, ¿se acuerdan de qué manera? Maranata, el Señor viene. Maranata, el Señor viene. Y realmente esto tiene que alentarnos y nos tiene que animar, hermanos. Nos tiene que animar. Porque vivimos situaciones difíciles diariamente. Ahora, problema económico. Bueno, cuando estamos desanimados, el Señor viene. Cuando hay problemas en la familia, ocuparse de los problemas, pero el Señor viene. Cuando hay problema en el trabajo, no sé qué hacer, el Señor viene. El Señor viene. Tengo deudas, el Señor viene. No, pague la deuda. Pague la deuda. Y después diga el Señor viene. O si no te va a dar la factura ya después. El Señor viene. Personas hablan mal de vos, hermanos hablan mal de vos. El Señor viene. Bueno, es difícil pensar que un hermano hable mal de otro. Difícil pensar en eso. Pero el Señor viene. El Señor viene. Dice hasta la venida del Señor. Esa venida habla de un hecho concreto, de un lugar definido. Y esto es en las nubes. En las nubes. Por lo tanto, el centro de todos estos eventos escatológicos, futuros, es Cristo. Es Cristo. No hay otro. Por lo tanto, ante la venida de Cristo, así como Pablo estuvo expectante, tenemos que pensar y no podemos decir que amamos la venida de Cristo y vivir una vida amándonos a nosotros mismos, centrándonos en nosotros mismos. No podemos decir, Cristo, ven pronto, y me centro en mí. No puedo decir que estamos expectantes de la venida de Cristo y no nos preocupa comunicar el Evangelio. No podemos decir que queremos estar en la gloria con el Señor y cantarle aleluya por toda la eternidad y no puedo pasar una hora leyendo la Biblia. No puedo pasar un tiempo orando con el Señor, pero yo quiero estar en la gloria con Él. Quiero estar en la eternidad con Él. El sermón es largo y ya me molesta el trasero. ¿Y cómo vamos en la eternidad? No podemos estar expectantes de que Cristo venga y vivir para nosotros. A Pablo lo afectó tremendamente. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta esperanza debía producir santidad en la vida. Santidad en la vida. Y eso debe producir en nosotros santidad en la vida. Y justamente ahí la expresión no precederemos está dando una ventaja. Digamos, los muertos en Cristo están con más ventaja que nosotros. Ustedes están preocupados por ellos. No se preocupen, le dicen. Ellos están en ventaja. Ellos están en la presencia de Dios. Están disfrutando de Cristo más que nosotros. No se preocupen. Cuando dicen no precederemos, ahí en el idioma original hay algo que se llama un doble negativo. Como diciendo, no, nunca, jamás precederemos. Es muy enfático el apóstol. Por lo tanto, los muertos en Cristo están en ventaja. Están en ventaja.
Debemos entender la esperanza bienaventurada para vivir un presente sin desesperanza. Y Pablo, a partir del versículo 16 y 17, en tercer lugar va a estar presentando la realización de la esperanza. No nos vamos a detener mucho en meditar esto porque Pablo tampoco se detuvo a hacerlo. No vamos a estudiar esa doctrina ahora, simplemente tratar de lo que Pablo quería comunicarle a estos hermanos. ¿Cuál era el punto de Pablo aquí? Y comienza diciendo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ahí está hablando del regreso de Cristo, el regreso de Cristo. Dice, porque el Señor mismo, Él no va a mandar a un heraldo, un emisario, un representante, un embajador. Él mismo es responsable de que va a venir. Y dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto está hablando del carácter autoritativo de una gran voz. Acuérdense, ¿cuál es el punto de Pablo aquí? Pablo quiere despertar, quiere instruirle, a darle una perspectiva correcta de la muerte a estos hermanos. Por lo tanto, aquí, ¿qué Pablo dice? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se acuerdan Juan 11? Lázaro, ven fuera. Eso va a pasar. Lázaro, ven fuera. Justamente esta con voz de mando habla de una exclamación, de un gran grito de mando. Era una palabra del idioma griego clásico para hablar de la exclamación de un oficial que da orden a su tropa y a su tripulación. Esto está hablando de un tono de autoridad, habla de una nota de urgencia y que es digno de notar aquí que la voz del Hijo de Dios es vivificante. Primera de Pedro habla que su palabra da vida. Y esa voz de mando tiene que escuchar ¿quiénes? Los que están muertos en Cristo, los que duermen en Cristo. Y tienen que ser levantados. Juan capítulo 5, acompáñenme, versículo 25. Juan 5, 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y por lo tanto esta gran voz tiene un carácter angelical, tiene un carácter de solemnidad. Por eso habla de una gran trompeta. Cuando el rey, cuando Dios convocaba a su pueblo, cuando cualquier rey iba a emitir un gran mando, sonaba una trompeta. Primera de Corintios también nos habla de una trompeta. Las Escrituras no nos dan mucha luz de toda esa situación, pero sí sabemos que ese evento será algo tremendo, dramático, podríamos decir, para sus hijos. Para sus hijos. En consecuencia, el mandato definitivamente es el suyo propio. Es de Cristo mismo. Es con voz de mando y con voz de arcángel. Siempre se pregunta, ¿pero quién? ¿Un arcángel va a hablar? ¿Va a decir algo? Pero nuestro castellano dice acá con voz de arcángel. ¿Quién? El Señor. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Este pasaje, como dijimos, no satisface toda nuestra curiosidad acerca de cómo será ese evento. Deja claro que Cristo despertará a los que durmieron en Él. A los que durmieron en Él. Y allí dice luego, no solamente el regreso, sino la resurrección. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, los que durmieron. Y luego dice el versículo 17, luego nosotros. Luego.
ahí habla justamente de un orden, que este evento tiene un orden. Después que ellos sean resucitados, dice, luego los que vivimos, Pablo se incluye, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahí usa la palabra rapto, arrebatar. Primera de Corintios habla allí de que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y ahí la palabra momento es la palabra átomo, y en aquel entonces el átomo era una unidad no divisible, no divisible. Hoy día sí es divisible, pero en aquel entonces indicando de algo tan rápido que no nos podemos percibir, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y eso habla de la gran reunión que habrá. ¿Dónde? En las nubes. Y quiero detenerme aquí, hermanos. El Señor en su gracia, en su misericordia, nos va a otorgar un poquito de tiempo, un poquito nomás, para que antes que estemos en las nubes, podamos juntarnos con nuestros seres queridos. Increíble eso. En su gracia, antes que veamos al Señor ya para toda la eternidad ahí en las nubes, el Señor dice aquí en su palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos. Para que antes que toda nuestra atención y toda nuestra mente esté centrada en Cristo y en Dios solamente, podamos disfrutar de nuestros seres queridos en las nubes. ¿No le entusiasma eso? Vamos a verlos. A los hermanos que ya no están con nosotros, los vamos a ver allí. Para que luego, ya todo allí va a ser Cristo. Todo Cristo. Dios en su gracia nos da esa oportunidad de disfrutar de eso. Por eso después dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿No les llama la atención que sea en el aire? Cristo en todo momento quiere mostrar que Él es el conquistador. Efesios 2:2 dice, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es? Satanás. Ahí Cristo, acá estoy, con todos mis santos, indicando quién es el conquistador, quién venció a la muerte, quién venció al pecado y quién derrotó en la cruz del Calvario a Satanás. Acá estoy con los míos, con mis coronas, con mis triunfos, para vivir toda la eternidad. Eso es bendito, bendito. ¿Cómo no vamos a vivir un presente sin desesperanza al tener todo esto que Pablo nos enseña aquí en las Escrituras? Porque el propósito final y glorioso de nuestra salvación es llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es el glorioso final y el propósito final del glorioso evangelio. Que todos los suyos vayan a Dios. Debemos entender la esperanza bienaventurada para vivir un presente sin desesperanza. Para eso necesitamos entender que hay un enfoque correcto de la muerte. Que la esperanza tiene fundamentos, pero también hay una realización de esa esperanza. Hay una realización de esa esperanza. Y Pablo concluye diciendo, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La exhortación, en cuarto lugar, la exhortación que demanda esta esperanza. Hay una exhortación para nosotros. El beneficio de entender el arrebatamiento no es llenar lagunas de conocimientos con respecto justamente a los eventos escatológicos.
Pablo escribió para alentar. Pablo escribió para consolar. Pablo escribió para animar a los hermanos. Por lo tanto, esta verdad futura, esta esperanza, debe ser el vocabulario nuestro. Cristo viene. Cristo viene. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Alentaos unos a otros. La magnitud, la prioridad que le da usted a este momento en el cual nosotros estamos reunidos, demuestra según las Escrituras, la prioridad que le da el reunirse como iglesia y el regreso de Cristo. Si a usted le afecta el regreso de Cristo como afectó a Pablo, este momento es prioritario. Es prioritario. Demuestra cuán importante para usted es ese momento. Que Cristo venga por su iglesia. Alentaos unos a otros. Cuando nos juntamos, ¿para qué hablamos? ¿Para hablar de Cristo? ¿Para hablar de las bendiciones que tenemos el día a día? ¿O nos juntamos para quejarnos, para hablar mal de otros, para los placeres propios de nosotros? ¿Para qué nos juntamos? Fuimos comprados por precio y un día Cristo vendrá por los suyos, por cada uno de los suyos. ¿Para qué nos juntamos? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cada vez que nos veamos, no te olvides, Cristo viene. Cristo viene. Cuida tus palabras. Cuida tus placeres. Cuida tus pensamientos, porque Cristo viene. Y la única manera para poder tener un presente sin desesperanza es tener una perspectiva correcta de esa esperanza. La esperanza bienaventurada. Bienaventurada. Alentaos los unos a los otros. Esta tierna y fiel preocupación de los unos por los otros aumenta cuando contemplamos la venida de Cristo. La venida de Cristo. Y cuanto más cerca creemos de su venida, mayor es nuestra responsabilidad los unos de los otros. Si aún le cuesta aceptar los unos a los otros, piense en el regreso de Cristo. Porque así como alguien hoy oró y dijo que o estaremos en el tribunal de Cristo, todo eso se va a evaluar. Todo. Cada uno de nosotros. Y que estas palabras nos animen en nuestra vida. Algunos no querían trabajar, por eso Pablo les decía, ocúpense de vuestros negocios. Ahí Pablo decía, ocúpense de vuestros asuntos. Deje de pensar en los demás y piensen en ustedes. Eso Pablo le estaba diciendo ahí. Por eso la venida de Cristo debe afectar nuestro presente. Debe afectar. Y quiero decirles algo, hermano. Lo único, cuando pensamos en diferentes ideologías con respecto a la venida de Cristo, sí podemos decir que una milenialista, un premilenialista, un premilenialista histórico, un premilenialista dispensacional, un premilenialista futuro, todos coinciden en algo. Cristo viene. Cristo viene. Todos ellos creen que los muertos resucitarán primero. Y todos creemos también que Cristo va a reinar. Y esa es la gran verdad. Después lo demás son detalles. Pero en todas esas tenemos en común que Cristo es el Señor. Cristo resucitará a los muertos y Cristo reinará. Reinará por siempre.
Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor, que hoy vinimos. Y a la luz de tu palabra podemos entender una verdad de que en cierto modo estamos queriendo experimentar y disfrutar ya de ese momento glorioso en cual nos vienes a rescatar, Señor, de toda la ira. Señor, gracias por darnos esperanzas en las Escrituras. Pero también queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a vivir este presente, considerando cada minuto, cada hora, cada día, que tú vienes por nosotros, Cristo. Señor Jesús, gracias te damos por ese sacrificio en la cruz, por haber sufrido la muerte, con todo lo terrible que eso implica para darnos vida, Señor. Gracias, Jesús, por eso. Y Dios, te damos gracias porque tenemos la esperanza y la promesa de que si nos toca morir con todos nuestros hermanos que ya no están hoy, nos resucitará para encontrarnos con Cristo allí en las nubes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la instrucción. En el nombre de Jesús, Señor, encomendamos este tiempo.